Durante la historia del entretenimiento y del arte, en cuanto a distintas formas de estas como la pintura, escultura, literatura, teatro, música e incluso la industria del cine y demás medios masivos de comunicación que eran una forma de expresarse, la censura ha estado presente de mayor o menor medida, y en otros casos la censura se ha combinado con la propaganda para engrandecer entre comillas la supremacía de ciertos países y naciones en sus respectivos regímenes totalitarios. En el caso de Chile, la libertad de expresión, por así decirlo, inicia con el Acta de Independencia en 1818, continuando con las libertades de educación, comercio y religión, pero ya desde la segunda mitad del siglo XX, el mayor periodo de censura en el país se vivió durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Sin embargo, luego de la transición a la democracia, la censura en los medios se ha mantenido en varias ocasiones hasta la actualidad. Ejemplos de esos casos de censura sería la censura al mundo literario. Ejemplos de esos son como el Libro Negro de la Justicia Chilena, escrita por la entonces periodista de Canal 13 Alejandra Matus, donde se aborda la historia de malas prácticas en el Poder Judicial en Chile. El libro fue confiscado en su día de lanzamiento y su autora acusada por el entonces ministro de la Corte Suprema, Servando Jordán, por delito de desacato. La autora recurre a la salida de territorio nacional posterior a la prohibición del libro, que continuó hasta octubre del año 2001, cuando la Corte de Apelaciones levantó la prohibición de circulación. Otro ejemplo es el libro Impunidad Diplomática, escrito por Francisco Marturell, donde se abordan las escandalosas circunstancias que llevaron a la exoneración de Óscar Espinosa Melo, ex embajador de la Argentina durante el gobierno de Carlos Menem. En Chile fue prohibido tras el acogimiento de un recurso de protección interpuesto por el empresario Andrónico Luxemburg, aludido en el libro, a tal grado que censuraron un video loquendo donde relataban partes del libro donde aparecía Andrónico Luxemburg. En el caso del mundo del cine, Chile tiene un gran historial de películas censuradas. El cine ha sido censurado desde sus inicios, impulsados por el Episcopado y la Liga de Damas Chilenas. Los parlamentarios chilenos desde 1921 comenzaron debates para aplicar la censura cinematográfica, iniciando su censura en 1925. La primera película censurada fue La Baraja de la Muerte, dirigida por Salvador Giambastiani, hoy lamentablemente perdida como gran parte del cine mudo chileno en general. Ya para 1920, la revista Hoy criticó al Consejo de Censura diciendo que aplicaban una moral de tía solterona, anticientífica y caprichosa. Ya con la dictadura impuesta desde 1973, incluso después del retorno a la democracia, fueron censurados cientos de películas chilenas con contenido sexual, político y religioso o de humor militar. Tampoco las películas internacionales se salvaron de la censura. Cintas como El Último Tango en París, el live action del cómic italiano Stormtrooper, El Batallón Chiflado, la cinta supuestamente snuff de Holocausto Caníbal y la parodia religiosa de los Monty Python, La Vida de Brian. El caso más reciente es el documental del Diario de Agustín de Ignacio Agüero y Fernando Villagrán sobre el rol del periódico chileno El Mercurio de Agustín Edward Etzman durante el golpe de Estado y la dictadura de Augusto Pinochet. Fue censurado en el Museo de la Memoria y en la televisión chilena, tanto en RTV como en TVN. Y hablando de televisión, acá en Chile está el caso del Consejo Nacional de Televisión, que tiene un duro historial de censura en los últimos 30 años, y debido al poder que posee, el CNTV es acusado de ser un ente arcaico, conservador y obsoleto para nuestros tiempos. Últimamente, el CNTV también ha sido acusado de censurar contenidos en televisión. Ejemplos de ello recientemente son donde se han atrevido a censurar todo contenido cómico considerados por ellos como políticamente incorrecto. Ejemplos de ello fue cuando quisieron censurar los sketches del Club de la Comedia y su parodia de Jesús, y con amenazas a Chilevisión por suspender la señal. Caso similar por la polémica de Las Iluminadas, sketch del ya revivido Morandé con compañía, del cual en el pasado ya tenía algunas sanciones por su contenido subido de tono y su humor picante, pero no tan extremas como Las Iluminadas. Otro caso de censura completamente exagerado por parte del CNTV fue cuando se puso a censurar a destajo todo contenido de la televisión por cable o satelital, que según palabras del Consejo afectan el desarrollo espiritual y emocional del menor, lo cual es una pésima excusa, más al saber que el cable es televisión de paga y por lo tanto es televisión cerrada. Ejemplos hay por montón. El más notorio fue cuando CNTV censuró la controvertida pero genial serie animada que da MTV, South Park, excusándose de que esa serie afecta el desarrollo espiritual y emocional del menor, y demás excusas demasiado risibles y hasta indignantes.
Otros que no se salvaron de la aplastante censura fueron las otras series animadas para adultos como La Casa de los Dibujos, y hasta series infantiles como Los Padrinos Mágicos y Bob Esponja fueron víctimas de este organismo tan retrógrada, y esta vez por una excusa peor: estas series tienen extrema violencia. Eso sí, el CNTV casi nunca se inmuta con los programas de farándula cuando muestran cosas muy inapropiadas en la televisión abierta, mucho menos en el horario de protección al menor. Ahí está la prueba. Y después no viene con dedicatoria para José Miguel, con mucho cariño, de su ídolo Felipín Camilo. Escupo en este programa en el suelo. Lo más ciútico. Este es un ciútico. De hecho, yo creo que como que él es Luciano Bello. Yo creo que es como una versión exagerada de él mismo. Se tenía el pelo. Después llamar a un doctor para que le inyecte vitamina y después falte porque resulta que tiene la cara hinchada. Y mienta porque se tenía el pelo. Me carga Felipe Camilo Haga, me carga. De hecho, cuando lo veo en la tele hago así. No es el mismo que dijo, detrás de la negación siempre hay una afirmación. No, porque ¿sabes qué? Una negación sería no me carga Camilo Haga. Afirmando que me carga Camilo Haga. O sea... Y su matinal del odio. Ya. Lamentablemente, la farándula, al igual que los realities de turno, siempre quedan impunes ante el Consejo Nacional de Televisión. Un punto de inflexión muy alto fue cuando el muñeco Murdoch, en el programa Hazme Reír, donde el peculiar muñeco hizo un chiste antisemita que no gustó para nada a la comunidad judía en Chile, donde hubo una gran reacción por parte de ella, que pedían que lo sacaran de la televisión para siempre, mientras que otros decían que no era para tanto y que solo era humor negro y no había que ponerse muy tonto grave. Pero el CNTV reaccionó contra el muñeco y a Chilevisión por emitir a este personaje, provocando la salida de pantalla del usual pero ahora controvertido muñeco, mientras que el CNTV se lo hacía notar más como un ente censor retrógrada, muy aguafiestas, con una mentalidad además de retrógrada muy chauvinista, a tal punto de ser tildados de ser una entidad fascista y reaccionaria, e incluso pedir que sea disuelto este organismo tan censurador. Pero este no es el tema en cuestión, ya que muchos se olvidan, e incluso yo he menospreciado, por así decirlo, otras cosas que hace el CNTV, y este será el tema principal de esta serie de vídeos. Los que no sepan, ya desde el principio de los 90 el CNTV empezó a financiar producciones independientes y que pudieran contar con el apoyo de los canales nacionales para su exhibición, empezando a financiar en 1993 microprogramas y series documentales para fines de cultura y educación. Ya a partir de la década siguiente, el CNTV empezó a financiar otro tipo de series más generales de distintos tipos de áreas como infantil o ficción. Tal son los casos de 31 Minutos, Amango y Los 80s. Y además que todas sus series y programas que financian se suman al catálogo de su canal satélite y o autonómico Nova Sur. E incluso financiaron un canal infantil llamado Funbox, que daría un poco más de oferta a la ya decaída y casi extinta área infantil en Chile. Lamentablemente son pocas las series y programas del CNTV que alcanzan el éxito mediático y la notoriedad, e incluso con tenerlo llegan a fracasar, porque a pesar de que estas series, por su gran contenido, calidad y narrativa de muchos programas, e incluso llegando a tener excelentes críticas e incluso premios importantes tanto en Chile como en el extranjero, muchas de estas series llegaron a ser un fracaso por distintos factores. Poca sintonía en rating. Además de Time y Bob, empresa encargada de las mediciones de audiencia, solo operan con aproximadamente 650 cajas que miden las audiencias esparcidas principalmente en Santiago, y son las que validan más los ratings. En otras palabras, si 1 millón de personas ven las series del CNTV, esas 600 cajas solo ven el reality de turno. Malos horarios. Generalmente los canales, por ley, deben emitir estas series, pero al priorizar programas de poco contenido pero de gran éxito, deciden poner esos programas muy tarde o demasiado temprano dependiendo del formato, donde los horarios son muy inaccesibles y de poca audiencia, o como algunos los llaman, slot de la muerte. Competencia caníbal. Esto debido a que generalmente a varios programas son emitidos a la misma hora de programas de mayor sintonía, como son por ejemplo realities, docu-realities, entre otros shows de telerrealidad, shows estelares e incluso programas del mismo canal que son emitidas las series, donde llegan a opacar en rating y o dejar hasta bien tarde a los programas del CNTV, y si bien estas llegan a tener un segundo lugar, no le pueden llegar al primero, ya que estos generalmente tienen el doble o hasta el triple de sintonía que la serie.
Inoperancia por parte del CNTV. Como ya lo dije al principio, el CNTV, al menos en este último tiempo, se ha dedicado más a censurar el cable que a regular la televisión abierta, cosa que ha hecho que los canales de dudosa calidad quedasen impunes. Además que el CNTV solo se limita a financiar programas y a designar qué canales lo emiten. Falta de compromiso por parte de los canales. Esto pasa cuando los canales designados pasan a transmitir las series del CNTV. Generalmente prescienden de estas series, a veces dejándolos congelados por mucho tiempo y hasta dejarlos bien tarde, casi a las 12 AM o muy temprano cuando es un programa infantil, cuando la mayoría de telespectadores está durmiendo. Además de que dan más prioridad a programas de dudosa reputación, pero de gran éxito como los ya mencionados programas de telerrealidad. He aquí una lista inspirada en Jerry de Mi Vida Bajo el Puente y su serie de series animadas que fracasaron. Haré una lista de varias series y programas financiados por el CNTV, tanto de infantil, ficción, no ficción y otros géneros que, a pesar de su calidad indiscutible y que otros lograron tener mucho reconocimiento y otros que fueron el semillero de nuevos actores, pero que no llegaron a tener mucho éxito que digamos. Eso sí, omitiré los programas anteriores al 2000, ya que los fondos del CNTV todavía estaban en etapa experimental. Sin más alargamientos, estos son las series y programas del CNTV que fracasaron.